especial compartir esta iglesia porque parte de nuestra familia se está integrando aquí y la verdad que sentimos el amor del hermano. Y cuando nos invitan a tener la palabra, siempre pedimos a Dios que nos ilumine qué palabra tenemos que transmitir. Creo que todos pasamos en la vida por situaciones muy difíciles, situaciones de las cuales no sabemos cómo salir. Eso nos agota las fuerzas, las ideas. Y llega un momento que no sabemos qué hacer. No sé ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado. Y en una oportunidad, cuando estaba en una de estas situaciones, Dios me habló a través de un salmo, y este salmo es que quiero compartir esta tarde. Es el Salmo número 40. Vamos a considerar como lectura los primeros 5 versículos del Salmo 40, y dicen así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dice, este es un salmo de David. No sabemos en qué situación lo dijo. Algunos suponen que fue después de tal o cual ocasión, pero acá no lo dice y eso nos permite a nosotros adaptarlo a cualquiera sea nuestra situación que estemos viviendo. Sea que tengamos un problema económico, familiar, de salud o de crisis espiritual. Este salmo nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer. Este salmo comienza diciendo: pacientemente esperé a Jehová. Sí, hay dos formas de esperar: impaciente o paciente. Y él lo esperó pacientemente, significa con toda la confianza, sabiendo que era el único que lo podía ayudar. Y dice que Jehová se inclinó y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando estamos en una crisis estamos desesperados, no sabemos qué hacer. Yo recuerdo en el campo teníamos un pozo al que le teníamos miedo cuando éramos chicos, vivíamos en el campo y tenía algo así de 14 metros, que estaba calzado alrededor con ladrillos, en el fondo era barro, y una vez al año se lo limpiaba y nosotros nos acercábamos a mirar la profundidad y en el fondo había barro. Nada mejor para figurar nuestra situación cuando estamos en una crisis, que no sabemos qué hacer. En ese barro del fondo, cuando uno pisaba se hundía, y cuando más se movía, más se hundía. Y es lo que pasa cuando nosotros, ante esta situación, a veces queremos salir por nuestras propias fuerzas. Si mirás hacia los costados en el pozo, hay solamente ladrillos de los que no te podés agarrar para trepar. La única solución, la única salvación puede venir de arriba. Y es lo que hizo David. Él figuró en esa situación, sentirse en el fondo de un pozo, con un lodo cenagoso, que cuando se mueve se hundía. ¿Y qué hacemos en ese caso? Lo que hizo David, dice, clamé y se inclinó a mí. Y en el pozo, para mirar, tenemos que inclinarnos para ver qué hay en el fondo, ¿no es cierto? Y dice que si nosotros le clamamos, Dios se inclina y nos escucha. Y nos permite salir de esa situación. A modo de ejemplo, vamos a tomar 2 o 3 ejemplos. Yo tomé haciendo familiar, una disputa familiar de alguien que confió en Dios, y en el mismo texto la Biblia nos muestra
de que había uno que eligió él la salida del problema. No lo voy a leer todo, pero se encuentra en Génesis capítulo 13, que es una disputa entre Abraham y Lot. En realidad no era entre ellos, sino entre los pastores. Comenzaron a tener problemas y entonces Abraham le dice que en el verso 7 hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Eran tío y sobrino. Y entonces Abraham dijo a Lot, verso 8, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. Allí tenemos una lección para nosotros. Ellos eran tío y sobrino, los familiares, los hermanos, como somos nosotros en la iglesia. Y no tiene que haber altercado, siempre tenemos que confiar y solucionar los problemas, pero dice que Abraham le da a Lot la posibilidad de elegir. Elegí un lugar y luego ir hacia otro lado. Y el sobrino elige, Lot elige, y elige según lo que vio, y se alzó sus ojos, el verso 10, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces escogió para sí toda la llanura del Jordán. Fue plantando sus tiendas hasta Sodoma. Ante un problema, él eligió. Y bueno, seguimos leyendo. ¿Y qué pasó con Abraham? Abraham, Dios le dijo, fíjese lo que le dice que va a Abraham después que Lot ya se apartó. Dice, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le eligió para Abraham todo para siempre. No vamos a considerar esta historia, pero todos sabemos el final de Lot. Primero tuvo que ser rescatado porque cayó prisionero y el tío tuvo que rescatarlo, pero después tuvo que ser rescatado por Dios cuando destruyó Sodoma y Gomorra. Por eso lo que nos dice el Salmo es que nos exhorta a, en ese caso, pacientemente esperar en Jehová y clamar, y Él nos resuelve y nos da todo para siempre. El otro ejemplo, este es el que vimos, un ejemplo de dos personas ante una misma situación. Este otro ejemplo que vamos a tomar es una misma persona en dos situaciones diferentes. En una situación de agobio, de una situación de crisis, que lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 17. La historia de Elías con la viuda de Sarepta, el problema económico. ¿Cuántas veces pasamos un problema económico y no sabemos qué hacer? En este capítulo habla de esta viuda que tenía un solo hijo, que en el lugar estaban pasando una situación triste de sequía, de inconvenientes económicos, y el sitio lo envía al profeta Elías, y el profeta Elías le pide dos cosas: agua y un poquito de pan. Y esta viuda le dice, pero si nosotros, lo único que tengo es un puñado de harina, y venía a buscar un poco de leña para asar eso, y después con mi hijo dejarnos morir, porque no hay otra posibilidad. Entonces Elías le dice una promesa, que Dios le había prometido que a ella no le iba a faltar ni la harina, no le iba a faltar para el sustento si hacía esto, ni aceite ni harina, ni aceite en la vasija ni harina. Y ella cumple con eso, confía en la palabra de Dios, le trae al profeta y nunca le faltó, dice la Biblia, ni harina ni aceite.
No tenía nada. Confió en Dios. Ahí tenemos un caso económico. Y el otro caso, que también es, el que decía de una misma persona en dos situaciones, es un rey, que ante una situación actúa confiando en Dios, pero después, en otra situación mucho menor, ya no confía en Dios, sino confía en sus vecinos. El rey Asa, que está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, dice así el verso 8 del capítulo 14: tuvo el rey Asa un ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000, con escudos y estandartes, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1.000.000 de hombres y 300 carros. Lo duplicaba. ¿Qué hacer en esa situación? Estaba en una crisis y estaba en el fondo del pozo. ¿Cómo enfrentar tantos carros que eran máquinas de guerra para hoy no son útiles? En aquella época sí tenían una ventaja sobre los demás, poder desplazarse en ellos. Y dice que en esa situación Asa recurre a Jehová. Fíjense cómo él ora. Dice que clamó, al igual que David. Clamó Asa a Jehová su Dios, diciendo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y en 5 palabras dice lo que Dios hizo. Y Jehová, dice, deshizo a los etíopes. ¿Cómo ir contra un ejército tan grande? Sin embargo, Dios, como decimos vulgarmente, de un plumazo, solucionó el problema. Pero ese mismo rey, ante otra situación que le bloquearon el paso, en vez de recurrir a Jehová, recurre al dinero de las arcas de la casa de Jehová y soborna a un enemigo. En el capítulo siguiente no se entiende, pero a nosotros nos puede pasar lo mismo. Ante una situación difícil recurrimos a Dios, pero ante algo que no lo vemos o que creemos poder solucionarlo con nuestras propias capacidades, dejamos de lado a Dios. Y vemos que después se enfermó y el año 39, dice, del reinado, enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Ya él se había olvidado de Dios. Y no es que no tenemos que buscar a los médicos, pero sí tenemos que saber que nuestra confianza está en Dios y los médicos son instrumentos de Dios para sanarnos, para curarnos. ¿Y qué decir de Job en una situación también de enfermedad? Cuando todos lo juzgamos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado a veces cuando opinamos respecto a alguien que está pasando una situación de crisis, cualquiera sea. Porque los amigos de Job opinaban, lo culpaban, buscaban dónde estaba su pecado y sin embargo no se dieron cuenta que era algo que Dios estaba permitiendo. Y podemos ver en el Salmo de David cómo también Dios utiliza situaciones para dar a conocer su palabra. Y Job dice, en la mayor pesadilla que estaba viviendo, dice aquí: aunque me matare, en él esperaré. La esperanza de Job no estaba ni en los amigos, ni en nadie. La esperanza de David en el fondo del pozo, pacientemente esperé a Jehová, y él me oyó. Hay muchos salmos que hablan de la
de esperar. El 130, en el verso 5 dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado, mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas en la mañana, más que los que vigilantes en la mañana. Yo recuerdo cuando estábamos en el servicio militar, las últimas horas de la madrugada, cuando tocaba estar de guardia, y eran larguísimas las horas. Y esperábamos con ansia que aparezca el sol, que sean las 6 de la mañana. Dice así el salmista que esperaba en Jehová. La pregunta es: ¿cómo esperamos nosotros cuando tenemos un problema? Con esas ansias. El mismo Salmo 130 comienza diciendo: de lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Cuando estamos en un problema, tenemos que hacer lo que hizo David. Tenemos que recurrir al único Dios, al único que nos puede ayudar, y no nos vamos a equivocar. Hoy se estila, en las predicaciones hay muchos que gritan, y como que así pueden hacer oír más su palabra. En cambio, en Eclesiastés dice que las palabras escuchadas son mejores. Eclesiastés 9:17. Y cuando estamos en un problema, tenemos que tener esa quietud de escuchar a Dios. Y Él es el único que nos puede salvar, que nos puede ayudar, que nos puede socorrer en esta situación. Esperar sin condiciones, con esa fe que Él produce en nosotros, para que confiemos solamente en Él. Hace un poco más de 2 años conocí a una persona en C.P. Villán, creo que admiro la fe que tiene, porque lo conocía circunstancialmente. Estaba plantando una iglesia, plantaba unos palos torcidos con un plástico alrededor. Me acerqué a saludarlo porque circunstancialmente nos encontramos ahí. Y ¿qué está haciendo? No, estoy haciendo una iglesia. Bueno, estoy haciendo una casa de oración. Tratamos así, dice: yo iba a una, soy pastor, dice, iba a una iglesia y hubo problemas. Dice. Empezaron con cosas raras, con cosas distintas, con cosas que no están en la palabra, y no voy a estar peleando con mis hermanos. Dios me mostró que en este lugar se va a construir una casa de oración, que va a venir gente de afuera a construir una casa de oración. Yo miraba en una colonia aborigen, el pastor es un aborigen, y miraba y decía: pero ¿quién va a venir acá, en el medio de la nada? Un pasto alto, unas casas precarias. Pero por supuesto no le voy a decir nada, miraba la fe que él tenía, ¿no es cierto? Pero 2 años después me tocó ir a mí porque me llamó una empresa que querían construir la iglesia, que vieron las fotos donde se reunían y están construyendo la iglesia. No se encuentran pocas personas con esa fe en Dios. Hablar con él y hablaba con él y claro, tiene los conceptos, porque me decía: no sabe leer ni escribir. Todo lo que sabe le enseñó un pastor que ya falleció. Y él tiene 78 años ahora, a los 75 años comenzó a construir esa iglesia de palos y plástico. Confiando en que Dios le había mostrado y que Dios iba a ayudar. Y me dice: porque construimos una casa de oración porque la iglesia somos nosotros, usted, yo. La iglesia somos personas, me dice, no son paredes. Y qué bueno que nos encontremos, nos hace sentir tan pequeños cuando conversamos con ellos, porque no tienen nada, lo tienen todo. Tienen esa paz, esa tranquilidad. Y le decía a un hermano
Ellos piensan que nosotros somos de bendición porque vamos a ayudar a colaborar. Y en realidad, nos imaginan la bendición que son ellos para nosotros. Ven, tanta fe entre tanta pobreza. Y pensaba en los hombres de fe, y siempre escuchamos predicar de Hebreos 11, de todos los hombres que consideramos héroes de la fe, porque por la fe hicieron esto, hicieron lo otro, pero damos vuelta a la página y nos encontramos a partir del verso 36, dice, por esa misma fe, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y tenían la misma fe que los otros, o mayor, porque aunque les fue mal, ellos mantenían su fe. Pero fíjense lo que sigue diciendo el texto, verso 38 del capítulo 11 de Hebreo dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no se merecía esos hermanos. Dice, anduvieron errados por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. O sea, la voluntad de Dios excede a nuestra voluntad. Pero como dice Job, aunque me pase lo peor, con todo eso yo seguiré, confiando en Dios. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y Dios proveyó tantas cosas para nosotros, como este salmo, para que sepamos qué tenemos que hacer ante una situación de crisis. Dice que lo sacó del pozo, el verso 2, continúa diciendo, puso mis pies sobre peña, en un lugar firme, donde puedas afirmar. Enderezó mis pasos, me ayudó a caminar, a seguir. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Ya no estamos renegados por lo que pasa, la situación, que el gobierno, como muchos hoy lamentablemente, confían. Este pastor del campo me decía, jamás le he pedido ayuda a ningún político. Acá vienen todos a buscar el voto, a esta colonia. Nunca, porque yo le pido al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que gobierna todo, y no es elegido por nosotros, en modo democrático, pero sí es elegido por mí porque es quien me gobierna y sé que me puede ayudar. Y sigue diciendo este salmo en el verso 3, puso cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán, y confiarán en Jehová. ¿Qué mejor testimonio que este? Que la gente vea que nuestra confianza no está en las personas, sino en Dios, en el único Dios. Hoy, cuando tanto se descree del testimonio, porque muchos hablan muy lindo, pero lo que hacen no condice con lo que dicen. Aquí nos está mostrando que cuando Dios obra a nosotros, los que vean eso que Dios hizo en nuestra vida, verán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y no miramos los soberbios, vemos tanta gente soberbia hoy en día, creyendo que lo puede todo simplemente porque tiene un buen pasar, o porque, entre comillas, cree no tener ningún problema. Y lo que Dios hizo en nosotros, como dice el salmista, no podemos contar. Tantas veces nos salvó, tantas veces nos ayudó. Quisiera finalizar con el verso 17 del mismo salmo, que es sorprendente lo que dice. Aunque afligido yo y necesitado,
Jehová pensará en mí. ¿Saben lo que es cuando nosotros estamos afligidos? Cuando estamos necesitados, saber que Dios está pensando en nosotros y nosotros solamente tenemos que clamarle. Que esa sea nuestra actitud, que aprendamos de su palabra y que ante cualquier situación que estamos viviendo, que vamos a vivir, podamos tener en cuenta lo que dice este salmo en nuestra vida. Dios nos bendiga.